Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Hermanos, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús proclama cada vez lo que hemos escuchado en el Evangelio, donde dice que Jesucristo ha sufrido en la pasión, en anticipación de su resurrección. Así nosotros, cuando sufrimos pruebas y dificultades por fe, sabemos que Dios se nos dará fuerzas para superarlas. El evangelista Lucas, en el contexto de la transfiguración, habla de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Hablaban sobre la muerte que esperaba a Jesús en Jerusalén. Parece, hermanos, que Pedro, Santiago y Juan, quienes habían subido al monte con Jesús, no querían saber nada de la muerte de su maestro, que ellos pensaban fuera el Mesías, pero no pensaban en él como el siervo sufriente. Más bien, hermanos, preferían pensar en la muerte de Jesús como un mal sueño. Así fue su reacción según Lucas. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero se despertaron de ver la gloria de Jesús. El fruto de esta experiencia fue experimentar la manifestación gloriosa de Cristo en comunión filial con el Padre. El Padre instruyó a los 3 apóstoles que escuchen a Jesús, mi Hijo amado. Uno podría imaginar que Pedro, Santiago y Juan hubiesen aprendido a poner su completa atención a Jesús. Pero al contrario, en continuación del Evangelio, veremos a estos mismos apóstoles repitiendo en el jardín de Getsemaní su incapacidad de acompañar a Jesús en su agonía. Escuchen el cuento de Lucas sobre la agonía en el huerto localizado en el Monte de los Olivos. Después de orar, Jesús se levantó y fue donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Jesús les dijo, ustedes duermen. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Parece que los discípulos ya no recordaran el mensaje del Padre en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo favorecido, escúchenlo. A menudo para nosotros es difícil poner atención y escuchar a otra persona. Pretendemos escuchar cuando estamos distraídos en nuestros propios pensamientos. O puede ser que estamos esperando la oportunidad de hablar nosotros mismos, a dar nuestra opinión sin de veras poner atención y escuchar al otro. De hecho, hermanos, la capacidad de poner atención y escuchar a otro ser humano es un arte. Se supone que personas profesionales en la ciencia de medicina o en el trabajo pastoral de la iglesia son expertos en escuchar a los pacientes o a los fieles. Pero la familia mía me conoce muy bien y de vez en cuando me dicen, Juanito, por favor, que no interrumpas cuando fulano no ha terminado su pensamiento. Cuentan la historia de un psiquiatra joven en residencia en un manicomio. Él está muy trastornado por los problemas de sus pacientes
entra en un ascensor del hospital a la vez con otro psiquiatra de bastante más edad y muchísimos años más en la práctica de psiquiatría, pero tranquilo y sereno y de un aspecto por su edad de vigor y de salud. El joven psiquiatra le pregunta: ¿cómo es, doctor, que usted se mantiene en tan buena condición después de tantos años escuchando a todos sus pacientes, contándole tantas quejas terribles, ansiedades por sucesos bien en el pasado y temores reales o imaginarios? El psiquiatra anciano, encogido de hombros, contesta a su joven colega: ¿y quién escucha? Pienso que con facilidad podemos rendirnos a la tentación de fingir, de imaginar, en vez de realmente escuchar a otro ser humano. María, la Madre de Jesús, es buen modelo para nosotros de una persona que sabe cómo escuchar bien. Ella y José encontraron al hijo de 12 años después de 3 días de ansiosa búsqueda. El joven Jesús estaba escuchando a los maestros de la ley y haciéndoles preguntas. La reacción de su madre: ¿no te importaba que tu padre y yo te íbamos buscando angustiados? Y la reacción del jovencito Jesús: ¿y no sabían que yo tenía que estar donde mi padre? Oyó María lo que su hijo le estaba diciendo, pero no lo entendió completamente. El arte, hermanos, de escuchar pide más que simplemente prestar el oído. Además de oír las palabras de su hijo, era necesario para la madre buscar a entender mejor lo que Jesús quería decir. Es la razón por que el Evangelio dice: su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Hermanos, de esta perspectiva de fe, nuestro escuchar debe incluir a Jesús. El Evangelio de la Transfiguración nos descubre la clave de la fe. La voz del Padre nos invita a escuchar a Jesús, porque lo encontramos tan difícil escuchar a otros. Hay que preguntarnos entonces, hermanos, ¿de veras escuchamos a Jesús? Si tú de veras escuchas a Jesús, la palabra de Dios, lo vas a escuchar en tu diario vivir. Hoy nos resulta difícil escuchar, poner atención a los demás. La experiencia de la transfiguración es una meta posible para el que escucha a Jesús. Transfiguración quiere decir transformación personal por medio de la conversión. Hermanos, una experiencia así nos pone a caminar con Jesús hacia la entrega total a los hermanos. De esta manera nos ponemos solidarios de los gozos y esperanzas de nuestros semejantes. Que ellos nos vean como personas que pongan atención y escuchen atentamente. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja, hermanos.